Hola, hola, muy buenas noches, muy bonito martes, bienvenidos a otro martes más de Conoce tus emociones y las de tu familia. Y en esta ocasión con el tema de bases para enseñarle a mi familia, bases para enseñarle a mi familia a manejar su enojo sanamente. Y bueno, en esta ocasión quiero compartirte que este tema me apasiona muchísimo porque en mi experiencia, una de las emociones más intensas que podemos experimentar como seres humanos es el enojo. Y voy a dejar muy claro esta noche que el enojo no es una emoción que no debamos sentir, no es una emoción que hay que guardar o reprimir. Sencillamente tenemos que entender que si juntos creamos ciertas reglas o ciertas bases para manejar el enojo con inteligencia en la familia, las relaciones interpersonales se vuelven mucho, mucho más sanas, donde hay más confianza. Entonces, hoy vamos a estar hablando de estas bases para enseñarle a mi familia a manejar su enojo con inteligencia. Si te gusta aprender sobre el manejo inteligente de las emociones, te invito a tomar una pluma y una hoja y apuntar los puntos más importantes para empezar, antes de iniciar este tema y dar estas herramientas que te quiero compartir esta noche. Te invito a reflexionar lo siguiente. ¿Cuántas familias conoces que si manejaran el enojo sin lastimarse podrían vivir más contentas? ¿Cuántas familias conoces que si su manejo del enojo fuera inteligente, habría menos resentimiento? ¿Cuántas parejas conoces que si su manejo del enojo fuera inteligente, habría menos acciones violentas donde se están lastimando? Así que lo primero que quiero reconocer es que, como te dije hace ratito, el enojo en sí mismo no es una emoción que tenemos que decirle que es mala, pues es una emoción natural que sentimos. Hay una razón por la cual la sentimos. Siempre les explico a mis pacientes que se imaginen que tenemos un sistema nervioso y una parte del cerebro se encarga de activar esta emoción. Y cuando se encarga de activar esta emoción, se prende dentro de nosotros. Yo lo interpreto como si fuera un botoncito del enojo, ¿verdad? Y este botón del enojo que se puede encender en todos nosotros, porque por algo está ahí el circuito, sirve para avisarnos que algo de lo que estamos viviendo o incluso pensando creemos que es injusto. Y digo creemos porque en ocasiones cuando clarificamos aquella circunstancia que, como les digo yo a los niños, nos encendió el botón del enojo, nos damos cuenta que tal vez no teníamos razón por la cual estábamos enojados y el enojo venía de un malentendido. En mi experiencia, la gran mayoría de los enojos provienen de un malentendido, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones, algunos enojos que sentimos tienen que ser aclarados, platicados, dialogados. Y lo que sucede es que es una emoción muy intensa. Y si solamente nos dejamos llevar por el impulso primitivo del enojo, vamos a destruir nuestras relaciones interpersonales. Porque el impulso más primitivo de esta emoción es atacar. Atacar como si no diferenciáramos si la persona frente a nosotros tiene sentimientos o no. Atacar sin diferenciar si nuestras acciones son responsables, justas, muchas veces honestas. Entonces, en esta noche te quiero dar estas bases para que tú y tu familia, cuando vivan experiencias de enojo, no se lastimen como cotidianamente sucede en muchos núcleos familiares. Y bueno, lo primero que quiero que recordemos es que, por ejemplo, en el mal manejo del enojo, el manejo destructivo del enojo, en algunas familias se vive de manera cotidiana el enojo desplazado. ¿Qué es el enojo desplazado? Cuando una persona se descarga su enojo contigo, pero en realidad el enojo venía de más atrás, venía de hoy en la mañana, venía de toda la semana he estado enojado, incluso hasta conmigo mismo. Por eso, uno de los hábitos más sanos del manejo inteligente del enojo es detenernos a reconocer si el enojo que estamos sintiendo en un momento determinado es un enojo que tiene que ver con el presente o es un enojo que tenemos con nuestra persona. El reconocer si el enojo que estamos expresando es un enojo que tenga que ver con la persona con quien nos estamos descargando o tiene que ver con mi pareja. Y quiero dejar bien claro que en ocasiones algunos padres de familia sin darse cuenta desahogan todo su enojo en sus chiquitos, ¿ok? Porque el chiquito no les va a contestar, ni les va a contestar de manera amenazante. Y como el chiquito muchas veces se queda callado porque se siente totalmente impotente ante la reacción de enojo del padre de familia, esto sucede una y otra vez. Y entonces no arreglan quizás el problema que viene de la pareja o de no estoy contento con mi trabajo,
¿Cuántos enojos podemos tener? ¿No? Hay gente que no está contenta con su vida y está enojada con su vida. Hay gente que está enojada consigo mismo. Y si no estamos conscientes de este enojo, aquí quiero decir que muchos de los enojos desplazados son inconscientes, ¿ok? Y si no nos hacemos consciente que el enojo que sentimos no tiene nada que ver con nuestros hijos, a quienes más podemos dañar son a ellos. Entonces es un punto súper importante, es reconocer si el enojo que estamos sintiendo es realmente hasta hacia nuestro hijo o hacia nuestra pareja, o tiene que ver con un enojo de otra, hacia otra persona o hacia otra situación que nosotros no hemos resuelto. Insisto, muchas veces hacemos esto de forma inconsciente, sobre todo en aquellas familias donde no existe la apertura para hablar de nuestros enojos y se va acumulando hasta que terminamos explotando en la persona menos adecuada, ¿ok? Segundo punto, que quiero hablar sobre el manejo destructivo del enojo antes de llegar a lo sano. En otras familias ha sido normalizado el tener derecho a insultarse y a decirse incluso groserías solo por el simple hecho de sentir enojo. En estas familias se dice, ah, bueno, te lo dije, pero estaba enojado. Te lo dije, pero pues es que así soy yo cuando me enojo y así me tienes que aceptar. Ese tipo de cosas no construyen, no ayudan. Tenemos que reconocer siempre que como seres humanos, fíjate bien, tenemos la facultad de poder sentir enojo, así se me prende mi botón del enojo y yo puedo estar sentada viendo a una persona y decir, estoy muy enojada. Y como seres humanos tenemos una parte del cerebro que nos permite detenernos a reflexionar si ese enojo que sentimos lo vamos a expresar y lastimar o lo podemos encauzar o manejar de manera constructiva. Recuerda siempre que como ser humano tú tienes la capacidad y el poder de poder sentir enojo y permanecer en una silla sin atacar. Eso es una característica nuestra y así en las familias dejamos de normalizar el que al estar enojados nos lastimamos o nos agredimos. En la medida en la que normalicemos que estar enojados nos da permiso de faltarnos al respeto, en la familia se hace un ciclo violento, un ciclo de agresión constante que rara vez soluciona los conflictos. Y bueno, en algunas familias, esto también pasa, los padres se sienten con el derecho de gritarle a sus hijos al estar enojados, pero cuando los hijos les gritan de regreso se sienten indignados. Para mí, uno de los puntos más importantes a reconocer es que en la medida en la que practiquemos la congruencia, es decir, si yo quiero que mi hijo no me levante la voz, tengo que empezar yo por no levantarle la voz o por no gritarle solo porque estoy enojado. Si yo normalizo que yo le grito, a lo mejor el chiquito no te contesta porque está chiquito y no sabe qué decirte, pero cuando crezca, al llegar a la adolescencia, los hijos aprenden el camino muy rápido y entonces hacen lo mismo que nosotros hacemos y no sería justo que tú lo castigues cuando tú le gritas y él porque te regresa el grito, lo mandas castigado a su cuarto. Yo creo que aquí el tema es la congruencia. En la medida en la que nosotros como papás tengamos el valor de decir, ok, yo quiero que mi hijo no me levante la voz, yo quiero que mi hijo no me azote la puerta, yo creo que mi hijo no me deje de hablar, yo tengo que trabajar esto una y otra vez hasta que la norma en mi relación con mi hijo no sea el manejo bruto o torpe del enojo. Este es un punto bien, bien importante. Yo creo que una de mis experiencias favoritas trabajando el tema del manejo inteligente del enojo con familias fue una ocasión que estaba con toda una familia muy bonita, papás e hijos, y esto me ha pasado más de una vez, pero esta vez creo que fue la primera vez. Entonces habíamos visto los pasos del manejo inteligente del enojo en una sesión, y esta familia bonita venían papá, mamá y tenían 3 hijos, me acuerdo. Y era uno de estos hijos que cualquiera pudiera haber dicho, no, es que tiene muchos problemas de conducta y tiene un trastorno posicional desafiante. Yo lo único que veía en el chico es que él cuestionaba el porqué de las cosas. Y había venido para trabajar esta parte de su manejo del enojo, pero obviamente al hacer el recorrido de cómo manejaba el enojo papá, mamá y hermanos, dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos en equipo, no? El punto es que después de un par de sesiones donde se les habían explicado los pasos para trabajar, qué vas a hacer la próxima vez que te enojes, la siguiente sesión llega uno de estos 3 chicos y se sienta frente a todos y dice, yo tengo algo que decir. Yo sí les quiero preguntar por qué. Si a mí me están trayendo a terapia para que maneje mis pasos y los pasos que me están enseñando aquí, ¿por qué soy yo el único que tiene que llevar a cabo estos pasos? Y preguntaba, ¿por qué quieren que yo controle mi enojo, que yo controle mis reacciones, si papá sí me puede gritar cuando está enojado? ¿Por qué quieren que yo controle mis palabras si mi mamá también me dice palabras feas cuando está enojada? Y mis hermanos, ni se diga.
Entonces, un punto bien importante si queremos un manejo inteligente del enojo es que empecemos con el ejemplo. A ti que me estás escuchando, que tienes hijos chiquitos, empieza a practicar desde ahorita con tus hijos chicos. Aprende a disciplinar, a poner límites sin gritos, sin violencia, porque eso te va a dar muchas más tablas y mucha más seguridad para que cuando tu hijo te levantes la voz, tú le digas, oye, mi amor, si cuando yo estoy enojada, la mayor parte del tiempo no te levanto la voz. ¿Por qué me la estás levantando tú? Y digo la mayor parte del tiempo porque somos seres humanos y puede ser que un día tengas un mal día y una vez al mes, una vez al semestre, de repente pues no estabas de humor y no dijiste las cosas como querías. Pero en la medida en la que esto se vuelva la norma y cada vez tú manejes la disciplina sin gritos, vas a ver que vas a tener un control mucho más inteligente sobre tu enojo, sobre la disciplina, como la manejas con tus hijos, y sobre todo es mucho más fácil exigirles respeto en la adolescencia, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. El manejo destructivo del enojo en algunas familias consiste en que los papás se sienten con la libertad de gritarles a sus hijos y luego esperan que sus hijos no les griten de regreso. Está muy difícil si nosotros no somos congruentes con el ejemplo. Te lo dejo para que lo pienses, para que lo analices y que tengas este punto claro con tu pareja. En la medida en la que seamos congruentes con esto los papás, es más fácil ponerles límites, sobre todo en la adolescencia. Ahora sí vamos a ver cómo hacerle para manejar el enojo con inteligencia, bases para manejar el enojo con inteligencia, y vamos a hablar de 6 puntos. ¿Ya estamos listos? 1, que cada integrante de la familia identifique su enojo según su origen. Y en numerosas ocasiones les he explicado que para mí una manera de entender con claridad el enojo, en uno de mis libros, les escribo a los papás y a los niños que el enojo lo podemos clasificar en 2 grupos, pero hoy voy a hablar del tercero, ¿ok? Y los primeros 2 para mí son los más importantes. El primero es el enojo racional. Y te decía hace ratito que cuando tú sientes enojo es una emoción que sirve para avisarte que algo que estás viviendo es injusto. Sin embargo, cuando los niños son chiquitos y cuando las personas no han aprendido a razonar sus enojos, muchas veces solo se enojan porque las cosas no salen como ellos esperan, y esto se llama un enojo, o le llamo yo un enojo irracional, porque es cuando te dice tu amiga, no te enojes, o sea, no es para tanto, ¿sí? Nosotros a los enojos irracionales de los niños les llamamos berrinches, así. ¿Por qué pasó? ¿Por qué se enojó? A ver, le dije que por favor no estuviera escupiendo en la mesa y le dije que si volvía a escupir lo iba a bajar de la mesa porque eso no es una falta de respeto. Y el niño cuando lo bajé de la mesa se tiró al piso y se enojó. ¿Y qué hiciste? No, pues lo dejé que se le pasara su enojo para después platicar, porque no es momento de hablar si el enojo si el niño está teniendo un berrinche. O sea, cuando hablamos del enojo irracional, quiero que te acuerdes que es un enojo producto de algo que en realidad no es injusticia, no hay falta de respeto y sencillamente te enojaste porque las cosas no salieron como tú quieres. Es como si hoy les platico que vino mi mejor amiga a tomar un café en la tarde y se fue mi mejor amiga y yo estoy enojada con ella porque no me trajo flores, ¿no? Y en el contrato entre mi amiga y yo no hay nada que diga que me tiene que traer flores, ¿correcto? Entonces, si mi amiga estuviera enojada conmigo por eso, su enojo sería irracional o sería lo que se conoce comúnmente como un berrinche, ¿ok? Y estos enojos son súper comunes en los niños y en los adolescentes, sobre todo cuando no los ayudamos a pensar si ese enojo tiene razón de ser. Ahí es cuando nos decimos, no te enojes, amiga, no te enojes, no es para tanto. Entonces aquí es por eso que nos decimos eso. Ahora, vamos a pensar que tú y yo estuviéramos en una fiesta y de repente pasa un automóvil y te choca tu carro, a ti, tu automóvil. Y entonces, y el que te chocó se va derecho como que no le importa. Y tú dices, estoy súper enojada. Alguien me acaba de chocar y se fue derechito. Entonces ahí es cuando decimos, sí, te entiendo. Yo también me sentiría igual que tú, porque alguien acaba de tratarte de manera injusta. Este tema, qué importante es. Aquí, esta noche que me estás viendo tú, te invito a cuestionarte qué porcentaje de tus enojos tienen una base en un trato injusto. Y cuando hablo de un trato injusto me refiero irrespetuoso, irresponsable, deshonesto, ¿ok? ¿Qué porcentaje de tus enojos son solo producto de un deseo tuyo no cumplido? Es el caso de una mamá que se enoja porque su hija no se pone exactamente la ropa que ella quiere que se ponga, cuando en realidad tal vez la hija ya no tiene edad para que la mamá le diga qué ponerse y ya tiene una edad de empezar a decidir qué se va a poner y la señora se enoja porque la hija no le cumple su deseo, pero en realidad la hija no está siendo injusta porque a partir de
una edad muy temprana, los niños pueden empezar a decidir si se ponen, no sé, el vestido azul o el verde, ¿no? Entonces, este tema es bien importante. Yo sí te invito a que si quieres tener una familia donde se maneje el enojo de forma inteligente, con frecuencia te hagas esta pregunta. ¿Qué porcentaje, yo mamá o yo papá, qué porcentaje de mis enojos tienen razón de ser y qué porcentaje de mis enojos son irracionales? O además, a veces hasta nos enojamos porque estamos cansados. Que ahí voy al enojo desplazado. Hace ratito te hablaba de que en algunas familias es normalizado que tú estás enojado a lo mejor con tu esposo, o tú estás enojado con la cuñada o con la suegra y traes este enojo que no has expresado, que no has desahogado constructivamente, y de repente se te aparece tu hijo y deja un cubierto tirado y ¡fum! Sale todo tu enojo, ¿va? Y no nada más el que le correspondía a tu hijo, sino que descargas todo tu enojo en él o en ella. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué mi hijo está tan enojado? ¿No? Yo creo que uno de los temas más importantes cuando lleves a un niño a consulta es que te ayuden a ver también si está tu hijo muy enojado, si tu niño está muy desafiante, si tu niño no sigue las reglas. Pregúntate si tu hijo está enojado y pregúntate si ese enojo que está viviendo tu hijo también es reflejo del enojo cotidiano que se vive en tu familia. Es bien importante que nos preguntemos cuál es la carga emocional promedio de nuestra familia, porque si hay unos seres que absorben todo nuestro enojo, son los niños. Y claro que se puede trabajar con los niños para que estén más tranquilos, para que, como yo les digo en el cuento del señor enojo, hay que ganarle al señor enojo, lo que significa que hay que saber manejar nuestro enojo con inteligencia, pero es importantísimo que nosotros como papás empecemos por preguntarnos generalmente los enojos que tenemos en la semana, ¿de qué tipo son? Aquí te doy 3 clasificaciones. Otra pregunta muy importante que te invito a hacerte es, ¿qué tan seguido te sientes enojado? Si te enojas diario, te garantizo que hay un problema que se está repitiendo una y otra vez que no se está resolviendo. Si te enojas diario, tienes un problema que no estás sabiendo manejar con inteligencia, porque lo único que haces es explotar, espantas a tu pareja o espantas a tus hijos, pero no se está resolviendo de raíz la causa. Sobre todo, si te enojas diario y te enojas por lo mismo una y otra vez, hoy quiero decirte que no estás manejando tu enojo con inteligencia y quiero darte la esperanza de que lo puedes hacer distinto. Así que hoy te invito a detenerte. Si eres una persona que se enoja muy seguido, si tienes un hijo que se enoja muy seguido, pregúntate esta clasificación de enojos y vas a ver que vas a empezar a tener mayor claridad. Porque un punto importantísimo para manejar el enojo con inteligencia es empezar a crear claridad sobre esta emoción que es muy intensa. Vamos al punto número 2. Evita hablar de muchos enojos a la vez. Ya es momento, ya te pusiste a hablar con tu hijo acerca de tu enojo, ya te pusiste a hablar con tu pareja acerca de tu enojo. Por favor, no saques la cuenta de 1975, el enojo del 2003. Escoge uno, un solo enojo, un solo punto de injusticia para que se clarifique. Mi amor, siento injusto que últimamente he visto que no ha sido honesto o no ha sido responsable. Vamos a clarificarlo, vamos a platicarlo, pero no le descargues todo porque no van a resolver nada. Lo único que va a pasar es que te vas a sentir víctima de todos estos enojos acumulados y muchas veces responde la persona nada más por compasión, pero no responde por conciencia. Es muy distinto que tu hijo haga las cosas porque le cayó el 20 que fue injusto, porque le cayó el 20 que su trato no fue responsable, a que tu hijo haga las cosas por miedo a tu enojo. Quiero que lo pienses muy bien esta noche. Quiero que reflexiones si en tu educación, si en la educación que estás manejando con tus hijos, lo estás haciendo con ellos y ellos están haciendo las cosas porque entienden el porqué de las cosas o porque tienen miedo de tus reacciones emocionales. Si tu respuesta es la primera, padrísimo, porque están teniendo una relación de comunicación y conexión. Pero si tu respuesta es la segunda, ten mucho cuidado, porque esta segunda genera que a la larga tu hijo haga exactamente lo mismo. Después él va a jugar el mismo juego. Ahora yo me enojo contigo para que tú te portes como yo quiero que te portes. Y eso nunca funciona. Así que evita hablar de muchos enojos a la vez. Asegúrate que se aclare un enojo de un enojo en un enojo, ¿ok? Porque si no, pues se vuelve resentimiento y eso genera muchos problemas más adelante.
A veces pasa que tú no eres la que está enojada, ¿ok? Acuérdate que estamos hablando de bases para un manejo inteligente del enojo en familia. Obviamente a veces pasa que tú estás tranquila y quien está enojado es tu pareja o son tus hijos. Y aquí una super regla es, recuerda que el hecho de que alguien esté enojado contigo no significa que tú te tengas que enojar con él o con ella. Razónalo, interiorízalo. Cuando un ser querido está enojado conmigo, yo no me tengo que enojar instantáneamente. Sin embargo, en algunas familias, cuando hago esta pregunta, les digo, ¿tú qué haces cuando tu hijo se enoja contigo? ¿Qué es lo primero que haces? Y muchos me dicen, pues me enojo con él. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Quizás el enojo de tu hijo venga de que él siente que tú lo has tratado injustamente. ¿Dónde estaría la razón por la cual te tienes que enojar en automático? O viceversa, piénsalo con tu pareja. Imagínate que tu pareja siente enojo contigo porque su enojo, estamos hablando del de tu pareja, le está avisando que tú lo trataste de manera injusta. Injusta puede ser irrespetuosa, irresponsable, desconsiderada, deshonesta. Entonces, ese enojo que está sintiendo tu pareja es un enojo racional. Ese enojo que está sintiendo tu hijo es un enojo racional. Si tu hijo está enojado contigo porque no cumples tu palabra, su enojo tiene razón de ser y no tiene caso ni razón alguna por la cual tú te tengas que enojar solo porque tu hijo está enojado contigo. Si tu hijo está enojado contigo porque no le hablaste con la verdad, su enojo tiene razón de ser. Si tu pareja está enojada contigo porque no la trataste con respeto, su enojo tiene razón de ser. Entonces, muy importante, si queremos crear relación de confianza y conexión con nuestros seres queridos, tenemos que hacer esta pausa cuando ellos están enojados con nosotros para podernos hacer esa pregunta, ¿no? Esa pregunta tan importante. Yo no tengo por qué estar enojado si mi ser querido está enojado conmigo. Es más, la próxima vez que un ser querido esté enojado contigo, haz y practica el punto número 4. Si un integrante de tu familia está enojado contigo, pregúntate lo siguiente. ¿El enojo de mi ser querido es una respuesta natural a un trato injusto de mi parte? Importantísimo. Este enojo que está teniendo mi hijo es una respuesta emocional natural a un trato injusto de mi parte. Lo mismo puedes aplicar con tu pareja y vas a encontrar respuestas increíbles porque a veces la respuesta es sí. Mi hijo está enojado porque yo le falté al respeto. Mi hijo está enojado porque se siente controlado por mí, porque yo no respeto sus límites. Mi pareja está enojada porque no se siente conectada conmigo y parte de la responsabilidad y la expectativa de una pareja es esa conexión. Mi pareja está enojada conmigo porque en el fondo tiene miedo de que lo vaya a volver a lastimar como lo hice la vez pasada. Entonces es bien importante reconocer si el enojo de nuestros seres queridos es una respuesta natural a un trato injusto de nosotros, porque así vamos a tener una manera de repararlo. Y aquí sí, ten presente siempre que ante el enojo racional de un ser querido, lo único que restablece la confianza es una disculpa sincera. A todos los que están conectados el día de hoy, pregúntate si cuando tú eras niño, tus papás acostumbraban a ofrecerte disculpas sinceras cuando ellos te trataron injustamente, cuando ellos te faltaron al respeto. ¿Por qué? Porque son seres humanos, punto. No hay niño que viva toda una infancia sin que un papá pues no se equivoque de vez en cuando. Entonces recuerda si en tu infancia tus papás se detenían a preguntarte, oye, ¿el enojo de mi hijo tiene razón de ser? O en automático, si te enojabas con ellos se enojaban contigo. Pregúntate esto porque es bien importante. Y te hago esta pregunta porque lo siguiente que te invito a reflexionar es si tú estás repitiendo la misma historia en tu pareja o con tus hijos, ¿ok? Si vives en una familia donde ofrecer disculpas cuando te equivocas no es la norma. Si vives en una familia donde todavía cuesta mucho trabajo decir, siento mucho haberte fallado, siento mucho haberme equivocado, esa no es la persona que yo quiero ser contigo. Entonces, jamás desestimes el valor de una disculpa sincera porque es lo único que restablece la confianza cuando el enojo de tu ser querido tiene razón de ser. Y de aquí voy a ir al siguiente punto. ¿Conoces los 5 ingredientes de una disculpa sincera?
Hace varios años me topé con uno de estos libros mágicos que tienen la manera de explicarte todo bonito y precisamente se llama Los 5 lenguajes de una disculpa sincera y el autor es Gary Chapman. Pero te quiero resumir lo que más me gustó de este libro porque yo lo entendí como una especie de ingredientes que tenemos que tener en nuestro bolsillo, ¿ok? Y él decía que dependiendo de la persona, a lo mejor el decir, ya, perdón, discúlpame, pues no funciona. O inclusive cuando dices, ya, ¿me perdonas? Pero a veces una disculpa sincera involucra que nosotros empecemos, para empezar, expresando arrepentimiento. Expresar arrepentimiento es cuando le dices, yo no quería ser esa persona contigo. En verdad, me siento muy arrepentido. Lo segundo, dice, reconoce con palabras que te equivocaste. Literalmente se dice así, eso que hice fue un error. Reconozco que me equivoqué. Reconozco que esa no es la persona que yo quiero ser contigo. Después que le expresaste arrepentimiento y reconociste que te equivocaste, lo que sigue es decir, quiero reparar mi error. Quiero hacer esto para enmendar el daño. Esta parte siempre involucra acciones, ¿ok? Después te invito a comprometerte a un compromiso de cambio. Te invito a hacer un compromiso de cambio donde digas de ahora en adelante me comprometo a hacerlo distinto. Y al último, fíjate, de este ingrediente es, ¿me perdonas? Es cuando preguntamos si la persona lo puede dejar atrás, si nos da esta oportunidad de dejar ir ese enojo que se interpone entre él y yo, ese enojo que se siente como una barrera. Y en la medida en la que tú utilices estos 5 ingredientes, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil que después del enojo de un ser querido se pueda restablecer la confianza, que creo yo que es lo que todos queremos. Y en el último punto, quiero compartirte que es muy importante reconocer cuando en ocasiones el enojo de tu ser querido es irracional. ¿Qué significa que sea irracional? Pues significa que el enojo que estás sintiendo no es en realidad por una injusticia. Aquí es cuando tu hijo está haciendo un berrinche, está enojado porque no le compraste un dulce, pero ni le prometiste el dulce, ni le tenías que comprar el dulce. Está enojado porque no lo dejas que esté pegado a los electrónicos todo el día. Está enojado porque a todos sus amigos los dejan quedarse en los electrónicos hasta las 3 de la mañana y tú dices, para empezar, eso no es cierto. Y en segundo lugar, no es justo que te deje yo quedarte pegado en los electrónicos todo el día. Está enojado porque le pusiste un límite cuando no recogió su recámara. ¿Me explico? Esos enojos es muy importante reconocerlos y decir, creo que no me toca resolverlo. Creo que el enojo que está viendo mi hijo es producto de una frustración natural porque se está topando con un límite que yo le estoy poniendo y no se lo voy a resolver. No me voy a enganchar en este enojo, lo voy a dejar que lo razone y ya cuando recupere la calma puedo platicar con él y le voy a explicar las cosas para que vea que en realidad yo no fui injusta o yo no fui injusto y que su enojo no tiene razón de ser. Y bueno, por último, te invito a reconocer que la mayoría de las veces el enojo que sentimos esconde uno o varios miedos. Muchísimas veces detrás de alguien que no quiere hacer las cosas, que esté enojado, hay miedos que tenemos que descubrir. Puede ser miedo a quedarme solo, miedo a no ser tomado en cuenta, miedo a ser ridiculizado, miedo a equivocarnos, miedo a valer menos por habernos equivocado. Es bien importante reconocer en la familia los sentimientos que muchas veces esconden nuestro enojo, porque esto nos permite resolverlos de raíz. Cuando yo encuentro y resuelvo un miedo que produce enojo a la vez, voy a estar resolviendo mis emociones para que este sensor que estaba prendido, que me estaba diciendo que algo que estaba viviendo es injusto, voy a decir, oye, en el fondo tú eres un miedo y tengo que resolver este miedo, no tengo por qué reaccionar agresivamente. Esta agresión que estoy expresando nada más me va a destruir. ¿Por qué no mejor analizo este miedo que siento para poderlo resolver? Así que te deseo de todo corazón que esta información sea de mucha bendición para ti. Te deseo que si tú eres una de esas personas que desea conocer un poco más acerca del manejo inteligente de las emociones, tú eres una persona que está apasionada con ese tema, bueno, puedes visitar mi página de internet aquí en SIC, Alejandra Molina, también me encuentras en Insta, en YouTube. Y bueno, aquí en esta página vas a encontrar un
mundo de cosas que puedes utilizar tanto para enseñar a tu familia a manejar sus emociones con inteligencia. Si este tema te gusta, te recomiendo mucho el cuento La derrota del señor enojo, La nave de los sentimientos. Y si te gusta este tema para adolescentes, también está el libro de Conoce tus emociones 1, que ya llevan en varias escuelas de aquí de la región para enseñar a los jóvenes a manejar sus emociones, su enojo con inteligencia. El 1 es el que tiene el manejo inteligente del enojo, muchísima información. Y si te gustan los juegos de mesa para el tema del manejo inteligente de las emociones, también están ahí. Y aquí vemos el tema, el curso del manejo inteligente del enojo, para que cada vez seamos más familias concentradas, ubicadas, queriendo enseñar a nuestras familias a que en el manejo de las emociones encontramos unión, conexión, alegría, felicidad. Y hoy, más que nunca, hay muchísimas herramientas que podemos tener a la mano para enseñarles a nuestros hijos el poder que tienen para ser felices. Porque para mí, el manejo inteligente de las emociones tiene ese fin. Yo quiero que todos los niños y todos los jóvenes tengan una educación distinta a través de reconocer el poder sobre su propia felicidad. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que se conectaron. Vamos a ver si hay algunas preguntas aquí antes de salir. Tengo aquí a Brenda Herrera. Dice, buenas noches. Mi hijo de 16 se enoja muchísimo conmigo porque no disciplino a su hermana de 8 en el momento que él quiere y de la manera que él le parece justo. Piensa que soy muy complaciente con ella y muy dura con él. Dice que soy muy injusto y que la quiero más a ella. ¿Cómo hacer para que él deje de sentir esos arranques de coraje y me deje a mí decidir la disciplina de mi niña? Yo creo, Brenda, gracias por tu pregunta, que te preguntaré dos cosas. Uno, ¿cuánto fue la última vez que tú y tu hijo platicaron de su enojo con respeto y cariño? Es decir, que no fue su enojo y que te dijo todas esas palabras en un arranque de ira. Esa es una pregunta muy importante que te invito a hacer. El que realmente se sienten a platicar, a dialogar. Incluso estas pláticas yo a veces las recomiendo tenerlas por escrito para que no se pierda el hilo y no digan, es que tuvo una vez, sino realmente, a ver, mi amor, hazme la lista de tratos injustos. Cuando tu hijo te hable de esa injusticia, realmente revisa si hay una injusticia, realmente revisa si sí estás protegiendo a la chiquita. Insisto, esto te va a permitir analizar si lo que está viendo tu hijo es producto de una percepción distorsionada o de una realidad. Y otra de las cosas que te recomiendo que puedes hacer es preguntarle a amigas o amigos que te vean interactuar con tus hijos y ver si realmente están viendo una diferencia, porque aquí existe tanto la posibilidad de que el enojo de tu hijo tenga razón de ser. Puede que esté magnificado, pero es importante, yo creo que empezar por ahí. Si de verdad aquí adentro en tu corazón dices, no es cierto, les doy el mismo trato, les exijo lo mismo de acuerdo a su edad y a su capacidad, entonces quizás es tiempo de hacerle ver a tu hijo que tu trato no está siendo injusto y que quien está siendo injusto es él contigo porque no está, porque está enojado por algo que no tiene razón de ser. Te invito a tener un diálogo tranquilo, cariñoso, a preguntarle a amigas si ven esto que ve tu hijo, porque de verdad la primera pregunta es esa. Si tu hijo está viendo un enojo, un trato injusto que sea real, y entonces en la medida en la que tú reconozcas se va a desvanecer. Pero si no, es tiempo de aclarar, de platicar y de clarificar. Todo empieza por tener la apertura para ser honestos con uno mismo y de ahí partir para tener un diálogo cariñoso. Espero que te sirva mucho. Y bueno, vamos a ir aquí a ver si hay alguna otra pregunta. Ya no veo preguntas, así que muchas gracias por conectarse con nosotros. Espero que este tema sea de mucha bendición y les deseo que en su familia cada vez más el manejo inteligente del enojo sea una realidad, porque todos nosotros tenemos el poder de manejar nuestras emociones con inteligencia. Ya llegó una preguntita más, miren, yo iba a cerrar. Dice, ¿cómo le digo a mi hijo de 13 años que le tengo que eliminar las redes sociales ya que no quiero exponerlo a tantos riesgos, ya que siempre se enoja de todo? Yo a un niño de 13 años no le eliminaría las redes sociales del todo y te explico por qué. Cuando nosotros éramos chiquitos, quizás no había redes sociales como ahorita, pero lo que teníamos en nuestro medio de comunicación es el teléfono. Era el teléfono, no sé si te tocó pasar muchas horas hablando por teléfono con tus amigas o con tus amigos. Y era una manera en la que él o ella o nosotros podíamos estar en contacto con nuestros amigos. Entonces recordemos que la adolescencia, que esto ya es los 13 años,
es muy importante el proceso de conectar con amigos. Entonces, más que quitarle las redes sociales, lo que yo recomiendo es utilizar algunos de estos programas que se llaman custodio y diferentes programas que hay para hacerles saber que no se los vas a quitar, pero que sí hay reglas acerca de las redes sociales. Reglas como cuánto tiempo pasan ahí, reglas como el vocabulario que comparten, como los contenidos, porque sabemos que a veces hay contenidos de pornografía, a veces hay contenidos sexuales inadecuados, a veces hay contenidos que tienen mensajes destructivos. Entonces, lo que sí es hacerles saber que van a estar supervisados, pero antes de la supervisión, yo platicaría con tu hijo y decirle, a ver, amor, tú quieres redes sociales, ¿correcto? Entonces vamos a que tú mismo me hagas una propuesta de cuáles serían las reglas de un manejo de redes sociales respetuoso, responsable y honesto. Y con esas tres palabras tienes mucho que trabajar. En un manejo de redes sociales respetuoso, no hablamos con groserías, ¿estarían de acuerdo? En un manejo de redes sociales respetuoso, no lastimas a alguien o no ofendes a alguien nada más por nomás. En un manejo de redes sociales respetuoso, no pides ni mandas fotografías donde las personas no estén con toda la ropa, ¿correcto? En un manejo de redes sociales responsable, eliges las palabras que vas a decir para no lastimar a los demás o para no crear una mala fama en las demás personas, ¿no? En un manejo de redes sociales honesto, publicas que realmente eres, ¿ok? Y de ahí puedes partir. O sea, yo aquí te estoy dando ideas, pero puedes partir, en este caso estoy hablando con Spots Gues, que es quien está haciendo la pregunta. Puedes partir de estos 3 puntos. Insisto, no se lo digas como un sermón, pregúntaselo y vas a ver que vas a encontrar respuestas muy bonitas y juntos hacer la lista de acuerdos del manejo de redes sociales y luego les explicas que, al igual que cuando usas redes sociales, lo mismo pasa cuando aceptas manejar en las vías públicas. Cuando tú y yo aprendemos a manejar en las vías públicas, aceptamos que hay ciertas reglas de tránsito y partimos de que las reglas de tránsito tienen una razón muy importante, tienen la razón de existir para que todos podamos funcionar. Entonces, en el momento en el que tú y yo nos estacionamos en una banqueta amarilla, que se supone que es para los locales comerciales, la autoridad tiene derecho a llevarse nuestro automóvil porque no estamos usando correctamente la vía pública y nos retiran el privilegio del uso del automóvil por un par de días. Cuando le explicas eso, te vas a dar cuenta que por eso le dices cuando tu uso de las redes sociales sea destructivo, que te destruya a ti mismo o que destruya a otras personas, el privilegio de utilizarlas va a ser retirado hasta que vuelvas a mostrar tu capacidad de ser responsable, honesto y respetuoso. Así que espero que te sirva muchísimo para que platiques con él, siempre buscando este diálogo, ¿verdad? Una pregunta, ¿las películas hacen que los niños se enojen? Pues sí, algunas películas muestran un manejo súper destructivo del enojo, pero lo que quiero decirte es que no sé si me estás preguntando porque el niño pase mucho tiempo viendo películas. Los electrónicos en exceso nos vuelven cansados, irritables. Es bien importante reconocer que a veces nuestros hijos se enojan porque están agotados y este enojo es un enojo producto del maltrato al cuerpo. O sea, estamos irritados y estamos cansados. Siempre que tu hijo se enoje muchas veces, pregúntate a qué horas la acuestas, a qué hora se despierta, si come sanamente, cuántas horas están pasando en las pantallas. No saben, papás, cómo ha subido el índice promedio que pasan los niños en las pantallas, en las familias. Tenemos que ser bien responsables y decir, no está bien, no es sano pasar tanto tiempo en las pantallas. Y bueno, esto sí puede hacer que los niños se enojen con más facilidad. Mi niña es de 10 añitos, pero creo que al ver películas de anime se me está comenzando a enojar. Los contenidos de anime son sumamente emocionales. Una de las cosas que tienen que ver es que anime son telenovelas, ¿no? Entonces pasan de una reacción a otra y de una emoción a otra, que si lo quieres comparar es con las telenovelas que muchos de nosotros crecimos. Entonces, siempre que veas este tipo que tus hijos estén en contacto con este tipo de cosas, la ventaja es que son caricaturas. Y les dices, sí sabes que esas reacciones son fantasía, sí sabes que eso que está haciendo es puro drama, sí sabes que eso que está haciendo ese personaje es un berrinche. Entonces, el ayudarlos a diferenciar de estos contenidos como fantasía ayuda mucho para que no los normalicen, para que no los hagan algo natural y normal.
Aquí dice, tengo un niño de 5 años que constantemente se irrita y se enoja cuando su hermano de 1,6 años llora o grita. Le he explicado que es un bebé y necesitamos enseñarle a comunicar, pero no ha funcionado. ¿Qué más puedo hacer para que esto no genere ese enojo con su hermano? Aquí sí te voy a recomendar muchísimo este cuento que lo hice precisamente para los niños chiquitos como de 5 años, que se llama La derrota del señor enojo. En él les vas a explicar, vienen unos pasos bien padres porque el cuento viene con ejercicios, ¿ok? Entonces viene con ejercicios y los niños después de leer la historia trabajan con ejercicios que son juegos y diversas actividades para poder ganarle al señor enojo. Entonces está bien padre, está perfectamente diseñado para un niño de tu edad, de la edad de tu hijo, porque lo que está pasando con él es que las zonas del cerebro que producen las respuestas emocionales del enojo están terminando de madurar y por eso como que estás con un niño de 1 año y medio y aparte uno de 5, obviamente la parte del temperamento va a chocar mucho, sobre todo si tu hijo es de un temperamento intenso. Entonces te recomiendo muchísimo trabajar este cuento junto con las actividades que vienen ahí. Para mí fue una gran solución cuando mi hijo mediano tenía exactamente 4 años y la chiquita tenía 2 años, ¿verdad? Que estamos en ese proceso de crear tolerancia y obviamente hay que tener paciencia y ayudarlos en el camino a manejar su enojo con inteligencia y a crear tolerancia. Me decía el otro día una mamá, mi hijo, me dice es que mi hijo tiene baja tolerancia a la frustración. ¿Qué tengo que hacer? Pues necesitas generarle experiencias de frustración chiquitas como cuando pierden un juego, cuando a veces no se le compra lo que él quiere en la tienda, para que tu hijo aprenda a manejar la frustración. Si un niño que tiene baja tolerancia a la frustración evitamos a toda costa que se enoje, pues va a ser un niño que no va a saber, como les digo yo, manejar su botón del enojo. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. De nuevo, gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron esta noche con nosotros. Que pasen este bonito martes y nos estaremos viendo la próxima semana con otro tema más de Conoce tus emociones y las de tu familia.